Fíjense, necesito que miremos este gráfico. ¿Se alcanza a ver bien este gráfico que yo tengo acá? Es un gráfico en el que en el eje horizontal está el eje X, eje vertical, eje Y, y tengo dos puntos marcados. Ahí tengo el punto 1, con su correspondiente valor de X sub 1, y su correspondiente valor de Y1. Tengo el punto 2, con su valor X2 en el eje X, y su correspondiente Y sub 2. Esta que yo dibujé acá en rojo es la función f de x. Cualquiera. Por ahora vamos a decir una función f de x. Y lo que nosotros estamos haciendo, ahí están las características del punto 1 y del punto 2, valor de x, valor de y, valor de x y valor de y. Y acá empieza la teoría. Ya empecé a escribir y ahí se complica un poquito. ¿Por qué dice? Sea una función f de x continua en un intervalo x sub 1, punto y coma, x sub 2, se denomina incremento de x o delta x a la variación que experimenta la variable independiente al pasar de x sub 1, que es la abscisa inicial, a x sub 2, que es la abscisa final. Y ahí está escrito el delta x, que es el x2 menos el x1. Pasemos todo esto en castellano. Quiere decir que si este punto se llama punto 1, y este es el valor de la abscisa, porque recuerden que este eje, el eje de las X, es el eje de las abscisas. El eje Y es el eje de las ordenadas. Entonces, si tengo el punto 1 con su abscisa X1, y tengo el punto 2 con su abscisa X2, esto que queda en el medio se llama variación, o también llamado delta. En este caso, delta X. Imagínense que por alguna situación de la vida, este valor de x es 2. E imagínense que por alguna situación de la vida, ese x vale 9. Si este es 2 y este es 9, ¿cuánto vale el delta? 7. 7, perfecto. Porque fue la variación, lo que quedó en el medio. ¿Cómo lo encuentro? Haciendo el final menos el inicial. Si yo a 9 le saco 2, lo que me queda en el medio es 7. Eso se llama delta X o variación. El concepto de variación también ustedes los tienen visto desde velocidad, como la variación del espacio sobre el tiempo, en física. El delta X es la variación, lo que cambió desde un punto inicial hasta un punto final. Ese es el concepto de delta X, o variación en el eje X. Lo mismo, voy a tener las dos hojitas acá, lo mismo va a pasar en el eje Y. Es por eso que dice, en correspondencia con ello, la variable dependiente, o sea, Y, experimenta otra variación. Y dice que delta Y es Y sub 2 menos Y sub 1, denominado incremento de Y o delta Y. Es un triangulito con una Y. Y acá es donde empieza una primera complicación. Porque fíjense, decir Y igual, por ejemplo, a ver, acá. Decir igual x cuadrado más 2x más 1 es lo mismo que yo diga f de x igual x cuadrado más 2x más 1. ¿Se acuerdan de eso? De que y f de x era decir exactamente lo mismo, porque decir y es encontrar qué valor va a tomar la función cuando x sea, por ejemplo, 1. Cuando x vale 1, yo reemplazo 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1. Y ahí yo estoy encontrando el valor de y. O cuando x vale 2. Si 2, me va a quedar 2 al cuadrado más 2 por 2 más 1, me va a dar un valor en y. Cuando x vale 2, y valdría tanto. ¿Por qué joro? Porque en la variación en y, yo lo escribo, como dijimos recién, la situación final menos la situación inicial. El y sub 2 menos el y sub 1. Pero fíjense cómo lo escribí abajo. Escribí que el delta y, no pongo y sub 2. Y ahora después se van a dar cuenta por qué. Hay que escribirlo de esta manera. Y sub 2 es lo mismo que f de x sub 2. ¿Qué quiere decir?
que y sub 2 es el valor que va a tomar la función cuando x tome el valor de x sub 2. Menos el y sub 1 sería. Pero el y sub 1 lo escribo en términos de x, en definitiva. F de x sub 1 es lo mismo que y sub 1. Y f de x sub 2 es lo mismo que y sub 2. Es por eso que se escribe que el delta i es como si fuera el i sub 2 menos el i sub 1. Yo necesito que a partir de ahora se escriba como f de x sub 2 menos f de x sub 1. Esto es lo más difícil de ver, porque decir i es lo mismo que decir f de x. I sub 2 es lo mismo que f de x sub 2. I sub 1 es lo mismo que f de x sub 1. Hasta acá, nada complicado, porque ya lo aclaramos diciendo que i era igual a f de x. Volvamos un poquitito a nuestro concepto de derivada de función. Y acá tenemos un grafiquito hecho, que va a ser un poquito más complicado. Pero presten atención porque se puede entender sencillamente. Derivada de una función. Recién encontramos los conceptos de variación en el eje X y variación en el eje Y, delta X y delta Y, de una función cualquiera al pasar desde un punto P sub 1 a un punto P sub 2. Dice que la derivada de una función, en toda función f de x, continua en el intervalo. ¿Qué quiere decir continua en el intervalo? Acá me quiero detener un segundito porque nosotros el tema de continuidad no lo vimos, pero estamos preparados igual para poder entender el concepto de derivada. Cuando la definición utiliza la palabra continua, quiere decir que en el medio de la función no va a pasar esto. No va a pasar que yo tenga un punto vacío. Quiere decir que cuando yo vaya a hacer la gráfica de la función, voy a tener una gráfica continua, sin ningún salto, o sea, sin ningún valor en el eje X, que no pueda llegar a encontrar un valor en el eje Y. O sea, para cada uno de todos los valores en el eje X, en determinado intervalo, o sea, desde acá hasta acá, yo voy a poder encontrar un valor de Y. Para cualquiera de todos estos valores, yo puedo encontrar siempre un valor de Y. Más grande o más pequeño, pero siempre puedo encontrar un valor de Y. Eso quiere decir continuidad. Esta función no es continua. ¿Por qué? Porque para este valor de X no existe ningún valor en el eje Y. ¿Por qué? Porque hay un punto vacío. También puede llegar a suceder ese caso, siempre y cuando yo tenga una asíntota vertical. Porque si yo tuviera una asíntota vertical, me acerco por un lado, me acerco por otro lado, ahí sería punteado. Me acerco por uno o por el otro lado y no hay valor en el eje X en el eje Y para este valor de X. En definitiva, la continuidad tiene que ver con que para cada valor del eje X yo puedo encontrar un valor en el eje Y. No hay nada raro en el medio, a eso se refiere. Entonces decíamos que en toda función f de x continua en el intervalo x1 x2, los puntos P1 y P2 determinan una recta secante. Y acá apareció un nuevo concepto y lo resalté. Secante. Algo que es secante a f de x es una recta, yo acá la dibujé, miren este dibujito justo. Acá tengo el P sub 1, acá tengo el P sub 2, y la recta que pasa por los dos puntos, por P sub 1 y por P sub 2, se llama recta secante, que es diferente a la que va a venir después. Aprovecho este dibujito y les cuento. Esta es una recta secante porque corta en este punto y corta en ese otro punto. Hay otra recta que es la importante que va a venir en un ratito más, y es la recta tangente, que ya no corta en dos puntos, sino que corta en un solo punto. Esta es secante, esta es tangente. Entonces, volviendo a nuestro análisis. Dijimos que hay una recta que es secante, cuya pendiente es, y acá está definida la pendiente. ¿La pendiente de quién? La pendiente de la recta. ¿Qué era la pendiente de la recta? Era la inclinación que tenía esa recta. Si ustedes recuerdan, allá lejos y hace tiempo, nosotros teníamos una ecuación de una recta igual mx más b.
en donde m representaba la pendiente. Si y era igual a 2/3 de x más 1, 3 era movimiento horizontal, 2 era movimiento vertical. Entonces, con ese razonamiento, yo voy a encontrar el valor de m. M, que es la pendiente de la recta tangente, repito, la misma m que yo tengo ahí, es la variación en el eje vertical sobre la variación en el eje vertical. Es verdad, miren, si yo pongo eso ahí, acá tengo movimiento horizontal, y el movimiento horizontal, ¿dónde está? En el eje X. Y acá arriba tengo movimiento vertical, y el movimiento vertical, ¿en dónde está? En el eje Y. Es por eso que se dice que la pendiente es la variación en el eje Y sobre la variación en el eje X. Miren un poquitito la recta que yo dibujé acá con azul, que sería la recta secante que está pasando por los dos puntos. Esta sería mi ordenada al origen, y a partir de la ordenada al origen yo tendría un movimiento en el eje horizontal y un movimiento en el eje vertical, que es lo mismo que yo tengo acá dibujado, pero más grande. Acá está este triangulito, que se repite, porque este triángulo es total y absolutamente simétrico a este triangulito que yo tengo acá. ¿Qué quiere decir simétrico? Quiere decir que respeta las proporciones. Entonces, miren lo siguiente. Desde el punto 1 hasta el punto 2, en el eje horizontal teníamos el delta X, que ya lo habíamos dibujado, y que la diferencia horizontal me quedaba como x2 menos x1, y se llamaba delta X. En el eje vertical yo tenía el I sub 2 menos el I sub 1, que se llamaba delta I, y esta era una recta secante. Pero nosotros dijimos que al delta I lo íbamos a reemplazar por ¿quién? Ahí está arriba justamente. Por f de x2 menos f de x1. F de x2 menos f de x1. Esto es igual a delta I. Y abajo tengo el delta X, que el delta X es el x2 menos el x1. Y acá es donde los tengo que hacer pensar un cachitito más. Miren lo siguiente. ¿Se acuerdan recién cuando dijimos que en el principio de todo esto, si yo analizaba y este valor era 2, y yo a partir del 2 quería llegar al 9, lo que hacía era, a este 2 le sumaba este delta X, ¿sí o no? Si a 2 le sumo el 7, que dijimos que era este delta X, yo llegaba como resultado final al 9. Repito, acá está el 0, acá está el 2, acá en el medio hay 7 de diferencia, en total llego al 9. Eso mismo pasa acá. Y fíjense, al x sub 2, ahora lo voy a escribir de otra manera. Al x2 lo voy a escribir como el x1, el original que yo tengo acá, más el delta x. Repito, si esto era 2, más el 7, me quedaba el 9, ¿sí o no? Bueno, ese mismo concepto se utiliza acá. El f de x2 se escribe como el f de x1 más el delta x menos el f de x1. Ese no cambia en absolutamente nada. Y miren abajo, el x2 menos el x1, de vuelta lo escribo como delta x. Esta situación los estoy llevando a analizar el concepto de derivada de una función. Estoy en la mitad de la explicación, para que podamos entender cómo se entiende justamente la derivada y qué significa la derivada. Estoy en la mitad de la explicación. Esto representa la pendiente de una recta que es secante a una función, y repito, acá tengo el punto 1, ahí tengo el punto 2, por esos dos puntos estuvo pasando la recta que era secante. Un poquito más adelante va a suceder, y ahí lo tengo escrito, que si se pasa del punto 2 moviéndose hacia el punto 1, considerado fijo, este era mi punto 2, ¿se acuerdan? El mismo que yo tenía dibujado acá, cuya recta era secante. Ahora yo a ese punto 2 lo voy a estar moviendo por la función. Primero va a estar acá, después se va a mover para acá, hasta que va a llegar un momento en el que todas esas infinitas rectas secantes
se van a transformar en una sola recta, que esa recta va a ser una recta tangente. Esa recta tangente es la que yo estoy buscando. Estoy buscando que desaparezcan las rectas que eran secantes, que pasaban por 2 puntos, hasta que generen que el punto 2 y el punto 1 se unifiquen. Si el punto 2 tiende al punto 1, porque se están acercando, es porque pasó algo muy particular con el delta X. Miren el delta X. Principalmente era toda esta distancia entre mis dedos. Cuando el punto 2 se corrió un poquitito, el delta X se achicó. Y si yo lo achicara más todavía, en algún otro momento, iría más pequeño, hasta que el punto 2 está coincidiendo con el punto 1, y en ese momento, en ese mismo momento, es cuando la recta que era secante se transformó en una recta tangente. Es por eso que la pendiente de esa recta, que ya no es más una recta secante, se transforma en una recta tangente. ¿Y cómo hago para que el punto 2 tienda al punto 1? Acá está la clave. Y es por eso que yo expliqué primero límite. Y es por eso que yo expliqué la variación del delta X. Y esa variación del delta X yo la puedo hacer tan pequeña como a mí se me ocurra. En este caso en particular, se dice que la pendiente de la recta va a ser el límite cuando delta X tiende a 0. Es por eso, repito, que este delta X primero valía, dijimos, 7, después se fue achicando, cuando esté acá puede llegar a valer 5, cuando ande por acá el punto 2 va a ser 3, y así a medida que el delta X, que era la variación en el eje X entre los 2 puntos, se va haciendo tan pequeña como a mí se me ocurra. Por eso, el valor de la pendiente es el límite cuando delta X tiende a 0, ¿de quién? De f de x más delta x menos f de x sobre delta x, que era lo que nosotros teníamos escrito ahí. Cuando pasamos de la recta que era una recta secante, en este caso a una recta que es tangente. Buen día, Juanca, ¿cómo estás? ¿Dónde está Juanca? Se fue. Y acá estamos próximos a encontrar el concepto de derivada. Ya casi lo tengo. Y dice que se denomina derivada de una función f de x al límite del cociente incremental. Límite del cociente incremental delta i sobre delta x. Cuando delta x tiende a 0. Y se simboliza de esta manera. ¿Ven esa rayita que está ahí arriba de la f? Ese palito, ese apóstrofe, es f' de x. A partir de ahora, f' de x va a significar para nosotros derivada. También va a aparecer el momento en el que voy a tener f segunda de x. ¿Qué quiere decir? Que es la derivada segunda de la función. Ahí se remarca todo, pero bueno. Yo puedo tener f' de x, que sería la primera derivada, puedo llegar a tener la segunda derivada, puedo llegar a tener la tercera derivada, son números romanos estos, aviso, f cuarta de x, y puedo seguir derivando. Nosotros encontramos entonces la derivada simbolizada con f' de x, y la derivada de una función es el límite, por eso yo dije primero que tengo que entender límite para poder entender derivada, y repito, si no entendí límite no voy a poder entender derivada y no voy a poder entender integrales. El límite cuando delta x tiende a 0 de delta i sobre delta x. ¿Qué es delta i? Es f de x más delta x menos f de x. ¿Qué es delta x? Queda como está delta x. No le hago absolutamente nada a ese delta x. Eso que está remarcado ahí en verde se llama definición de derivada.
en algún momento de la vida me van a preguntar, encontrá la derivada de esta función aplicando la definición. Si yo tengo que encontrar la derivada de una función usando la definición, tengo que hacer todo este cálculo, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Freno un poquito acá. Quiero ver si hasta acá hubo algo que se nos haya complicado. Nada, por ahora, nada de otro mundo, profe. Por ahora venimos más o menos bien. Sí, solo que había empezado a tomar apuntes y dije, me fue. Mejor es presto atención y copio después cuando me lo Sí, pase. sí. Está buena esta, mejor, ¿no? Sí, está Iván, mejor, ningún está mejor. problema. No, profe, todo bien hasta ahora. Todo bien hasta ahora. Ariadna, ¿quedó claro esto? ¿Un poquito? Sí, cuando Sí. lo practique 500 veces me va a quedar mejor. No, esto se entiende una sola vez y se practica una sola vez. Si no entendió ahora, directamente febrero del 2038. ¿Te parece, Ariadna? Me Profe, parece. ¿cuánta energía positiva que nos transmite? ¿Cómo, Nayeli? ¿Cuánta energía positiva que nos transmite? Ah, ¿viste? Bueno, hasta acá creo que no pasó nada raro. En realidad lo que estamos diciendo es que yo tengo una función, tengo dos puntos, esos dos puntos tienen determinadas características, tiene el x1, tiene el y1, tiene el x2, tiene el y2, lo que está en el eje x, la variación se llama delta x, lo que está en el eje y se llama delta y, la variación. Lo más complicado de entender es cómo yo llego a x2. A x sub 2 yo llego con el x sub 1 más el delta x. Eso se le dice función incrementada. ¿Por qué incrementada? Y porque tiene el incremento. Entonces lo que nosotros decimos es que la derivada es el límite de la función incrementada menos la función sin incrementar. O sea, la función común y corriente. Si estamos preparados, vamos a empezar a analizar y a tratar de encontrar la derivada de una función usando justamente la definición. Esto lo vamos a hacer una sola vez, porque esto tiene como una clave, tiene como que, en la teoría que yo les voy a pasar después, están los nombres de los matemáticos, uno fue Newton y otro fue Leibniz, me parece, los que se dieron cuenta de cómo es la situación y se dieron cuenta que pasaba, que siempre que se hace este procedimiento con las derivadas de una función, en este caso una función cuadrática, los tipos se dieron cuenta que siempre pasaba lo mismo, siempre les daba el mismo resultado. Entonces es por eso que dijeron, mira, si siempre para las funciones cuadráticas me pasa este resultado, para las funciones cúbicas me queda este otro resultado, debe haber como una regla de derivación. No voy a estar haciendo este terrible despiole, que es el que vamos a hacer nosotros una sola vez, y ya nos vamos a dar cuenta cuál va a ser el resultado. Es por eso que existen las reglas de derivación, las que me facilitan la vida y me dicen, mira, si te pasa esto, usa este procedimiento y este va a ser el resultado. Entonces, lo vamos a hacer una sola vez, nos vamos a dar cuenta, o vamos a intuir, los que somos medios pillos, por ahí nos podemos llegar a dar cuenta intuyendo cuál va a ser el resultado de todas las funciones que tengan esta forma. ¿Estamos? Repito, esto lo vamos a hacer una sola vez, si no hace falta lo explicamos de vuelta, no pasa nada, pero no es que siempre que vayamos a derivar vamos a tener que hacer todo este límite de la función incrementada menos la función sin incrementar. Eso se hace una sola vez. Es hasta el momento en el que se entiende cuál es el proceso que sigue justamente la derivada de una función a través del límite. Y vamos a meternos en eso. Tengo un ejemplo preparado y la función que yo tengo preparada es x al cuadrado. Lo que me está pidiendo es la derivada. Repito, esa f con ese palito arriba significa derivada. Estoy pidiendo la derivada de una función en un punto. En este caso en particular estoy pidiendo la derivada cuando x vale 1. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo, repito,
la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Olvídense de la secante, simplemente fue para entender el proceso que se hacía cuando el delta X tendía a 0, y lo que me está pidiendo ahora es la pendiente de esta recta tangente a la curva en el punto. ¿Qué punto? En x igual 1. Yo acá la tengo dibujada más o menos a la función x al cuadrado, es una parábola, y acá tengo una recta que es tangente a esa curva en este punto. Lo que yo tengo que encontrar es, repito, la inclinación que va a tener esa recta. ¿Cuán inclinada va a ser? ¿Va a ser más inclinada, menos inclinada? ¿Va a estar con pendiente positiva, con pendiente negativa? Eso es lo que yo tengo que encontrar ahora. Fíjense, es larga la explicación, no se asusten, es facilita si vimos un poquito de límites. Dijimos que la derivada era el límite cuando delta x tendía a 0, de f de x más delta x, o sea la función incrementada, menos la función sin incrementar sobre el incremento. Esa es la definición de derivada. La función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento. Acá tengo todo preparadito porque lo vamos a usar y tengo que entender esto primero. Si no entiendo esto, no voy a poder seguir avanzando.